Hola y bienvenidos a este primer episodio, a este viaje al fin del mundo. Mi nombre es José María y estoy muy feliz de haber empezado esta serie de podcasts y sobre todo de que estéis aquí. Yo soy el autor de la novela Esperanza, el inicio, y hoy quiero abrir con vosotros la puerta a un mundo distinto. Un mundo gélido, oscuro, donde la humanidad ya no es la especie dominante. Este podcast será un viaje. Un espacio para hablar de literatura, de cine, de vampiros y licántropos, y también de futuros posibles, de los miedos que nos acechan como sociedad y de cómo la ficción nos ayuda a enfrentarlos, por lo menos a mí, y creo que a vosotros también. Y ahora os preguntaréis, ¿qué voy a encontrar en este podcast? Dejadme comentarlo un poquito. Este espacio no será solo sobre mi novela. Aquí descubriremos juntos lo que hay alrededor de ella. Hablaremos de los vampiros y de los hombres lobo, cómo han evolucionado desde las antiguas leyendas, pasando por Drácula, gran conocido nuestro, hasta convertirse en íconos de la cultura actual. Comentaremos mundos apocalípticos, desde las grandes distopías literarias hasta las series y películas que nos han marcado. Y reflexionaremos sobre algo que me apasiona, bueno, a mí y estoy seguro que a vosotros también, cómo la ficción refleja nuestros miedos colectivos, el miedo a la enfermedad, el miedo al colapso, el miedo a perder lo que nos hace humanos. Pero además, también será un espacio para reflexionar. Me gustaría que este fuera nuestro rincón para poder decir en voz alta esas vocecitas que tenemos dentro nuestro y que por unas cosas o por otras nunca nos atrevemos a decir en voz alta. Y dejarme poner encima de la mesa la primera pregunta que me gustaría hacer. ¿Qué pasaría si la ciencia que debería salvarnos termina condenándonos? Y ahora vamos a entrar un poco en materia. Para ello quiero comenzar contándoos cómo nació esta historia. Esta historia, como muchos otros proyectos creativos, nació con una pequeña idea, una idea sencilla. Y en mi caso fue una pregunta que en algunos momentos no me dejaba ni dormir. La pregunta era, ¿qué pasaría si un virus pudiera transformar a los humanos en algo más? Y claro, esa pregunta dio lugar a otra. ¿Y si esas criaturas transformadas, en lugar de ser enemigos jurados, decidieran unirse contra nosotros? Y así aparecieron los vampiros y los hombres lobo de mi manuscrito. Y no son como los solemos ver, enfrentados entre sí, sino que son como aliados, con un único objetivo: conquistar, matar y alimentarse de la humanidad. En este futuro, donde los vampiros y los hombres lobos no son leyendas antiguas, sino resultados de un experimento científico fallido, de un virus creado en laboratorios que transformó a los primeros infectados en criaturas realmente aterradoras. Siempre me han fascinado los mundos apocalípticos, ese momento en el que todo se derrumba y los personajes tienen que encontrar algo dentro de sí, porque si no, algo que les haga resistir esa fuerza para poder subsistir, porque ahí, cuando el mundo se apaga, es cuando de verdad descubrimos quiénes somos. Mi objetivo al escribir esta historia no era solo entretener, sino también plantear un espejo, mostrar lo frágiles que somos y a la vez lo capaces que podemos ser cuando nos enfrentamos a lo imposible. Para todos aquellos que todavía no habéis comprado la novela, y espero que no seáis ya muchos, dejadme introducir un poquito en el universo en el cual se mueve. Esperanza, el inicio, transcurre en el año 2101. El planeta ya no es como lo conocemos, las temperaturas son muy frías, los paisajes son helados, y las ciudades que una vez fueron símbolo de vida, ahora son cementerios de hierro y nieve. En este escenario se mueve nuestra historia. Por un lado, las criaturas. Vampiros y hombres lobo que antes fueron humanos, víctimas de un virus creado por la propia ciencia. Por otro lado, los supervivientes, los últimos reductos de la humanidad que todavía resisten. Y entre ellos, en nuestro caso, es un grupo de jóvenes, personajes que, sin buscarlo, se ven empujados a luchar.
No solo por sobrevivir, sino también por mantener viva una chispa de esperanza, nunca mejor dicho. Dejadme leeros un pequeño fragmento para que podáis sentir el ambiente de esta historia. Seguro que os va a gustar. El 15 de junio del año 2101, el viento cálido barría Riverside Park. 7 amigos reían, ajenos al destino que estaba a punto de alcanzarlos. El sol los inundaba con sus rayos y, sin saberlo, el mundo, aunque aún parecía intacto, ya había empezado a desmoronarse. Este es el universo al que quiero invitaros. ¿Es oscuro? Sí, pero también está lleno de humanidad, de preguntas y de emociones, y estoy seguro de que lo vais a disfrutar. Por último, y para cerrar esta breve introducción en el primer capítulo de este podcast, quiero abriros una ventana hacia lo que vendrá. En el próximo episodio vamos a explorar un tema apasionante: la evolución de los vampiros en la cultura popular. De seres monstruosos y aterradores a personajes complejos, incluso seductores, que siguen fascinándonos. Así que si os interesa este viaje, os invito a seguir el podcast y a acompañarme episodio a episodio. Pero también quería deciros que me gustaría que este espacio sea un diálogo, un lugar donde podáis compartir vuestras ideas, preguntas o teorías sobre este tema o sobre cualquier otro que os interese, siempre dentro de nuestro mundo de ciencia ficción y terror. Así que si os apasionan los mundos oscuros, los dilemas morales y las historias cargadas de acción y misterio, quedaos conmigo. Este es solo el inicio de un viaje mucho más interesante. Así que gracias por escucharme y recordad, en un mundo en ruinas, la esperanza puede ser el arma más poderosa.